Bienvenidos a Ulpan TV. Hoy en nuestro programa, el estudio de monitoreo de las políticas públicas y sus leyes, realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. En piso, la entrevista a Beatriz Dillon, directora del proyecto de investigación Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de La Pampa, que se desarrolla desde la Facultad de Ciencias Humanas. Y los informes del workshop Estados, Regiones y Planificaciones del Desarrollo en Argentina 1940-1975 y las segundas jornadas de didáctica general de la Patagonia, desarrollada en la sede de la Facultad de Ciencias Humanas de General Pico. La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas realizó la jornada Libertad Ambulatoria y Derechos Humanos. En ese marco, el Observatorio de Derechos Humanos de esa unidad académica presentó un informe de monitoreo de las políticas públicas y sus leyes y su adecuación a los tratados de derechos humanos que ha firmado la Argentina. El estudio fue realizado en distintos colegios de nivel secundario de la ciudad de Santa Rosa. Lo que estuvimos charlando hoy en la jornada fue un poco la diferencia que hay entre algunas de las escuelas céntricas y las escuelas más periféricas, donde claramente las situaciones de vulneración de derechos de los pibes de las escuelas, en las escuelas céntricas era más circunstancial, era una cuestión que había pasado en el último año o año y medio. Fuera de eso, en ningún momento de su vida de chicos de 16, 17 años, 15, habían tenido contacto con la policía. Y la contraposición o el contraste eran las escuelas periféricas, donde era una cuestión diaria el contacto con la policía, el abuso policial, el tema de que los frenen, los paren en la calle, en el barrio, o cuando ya salen del propio barrio los empiezan a como hostigar o preguntar si tienen el documento encima, si no tienen el documento encima, o los detienen por averiguación de antecedentes. Como que se vio esa lógica de que si salen del barrio ya les empezamos a preguntar qué es lo que están haciendo fuera del barrio. Como que el lugar de ellos es el barrio y no pueden salir de ahí. Básicamente esa fue una de las conclusiones a las que arribamos después de haber visitado alrededor de 5 o 6 escuelas. Los elementos que utilizamos fueron casos que fueron sucediendo, o situaciones que fueron sucediendo en la ciudad, como por ejemplo chicos que detuvieron por estar jugando al enraje, y con eso fuimos construyendo conceptos con los chicos de la escuela y también tratando de delimitar si se podía hacer eso, si no se podía hacer, y tratando de hacer y que quede claro cuáles eran los derechos de ellos al momento del accionar policial. Entonces, básicamente la herramienta fue esa, construir con ellos los conceptos y ver desde qué óptica ellos veían sus propios derechos y el accionar de la policía. Entonces también ahí una de las chicas de la comisión lo que nos habló hoy un poco fue esa idea, ¿no? De que por ahí está muy naturalizado el tema de que la policía actúa así, que está bien, pero se justificaba de distintas maneras si era en una escuela céntrica o en una escuela de la periferia de los barrios. Si era una escuela céntrica, básicamente la justificación era está bien porque están para protegernos, si para alguien en la calle algo habrá hecho o qué tiene que hacer a esa hora de la noche dando vueltas, cuando en realidad después enseguida ellos mismos decían bueno no, yo a esa hora ando también, pero no ando haciendo nada raro. Entonces como que también ellos sin querer se metían o se ponían en la posición de alguien que está a esa hora dando vuelta y que la policía lo podía parar tranquilamente. Y en las escuelas de los barrios más periféricos la justificación fue totalmente distinta. No fue que estaban para protegernos, sino que estaba mal todo lo que la policía hacía, pero que la realidad y el sistema funcionaban así y que eso no se podía cambiar. O sea que encontramos que está naturalizada la temática y el abuso de la fuerza, pero con distinta justificación depende de las escuelas que estuvimos visitando. Básicamente la problemática que nosotros nos encontramos, que creemos que es una respuesta que nos debemos como sociedad, nos planteaban los chicos de los barrios, si nosotros denunciamos al otro día se vuelve peor. Ya no podemos salir de nuestras casas, de nuestros barrios, y si salimos es para peor.
Y es una problemática que preocupa, y más como decías vos, en los últimos hechos, que a 2 cuadras de esta casa de estudio estén realizando detenciones a alumnos y preguntando a qué partido político son o si responden a algún partido político o cuestiones así que nos traen a la memoria y nos remarcan las épocas más oscuras, ¿no? que nos tocó vivir como sociedad. Para el desarrollo económico y social del país se requiere información cartográfica, catastral y geográfica de precisión, constituyéndose en una herramienta fundamental para el establecimiento de políticas de desarrollo nacional, regional y municipal. Para esto es necesario contar con cartografía actualizada de todo el territorio nacional, lo que implica disponer de aerofotografías recientes, imágenes de satélites y las más modernas técnicas de producción cartográfica. Desde la Facultad de Ciencias Humanas se está desarrollando el proyecto de investigación Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de La Pampa. Hoy nos visita Beatriz Dillon, directora del Instituto de Geografía, y para charlar un tema que es sumamente interesante, ¿no? Y que tiene que ver con los aportes que se hacen desde la geografía, desde las investigaciones, hacia la comunidad, hacia nuestras sociedades. Te quería preguntar qué importancia tiene, por ejemplo, la captura a partir de las imágenes aéreas, de cómo se ve nuestra comunidad. A veces uno mira caminando y demás, pero bueno, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que observan allí los geógrafos? Bueno, en realidad es como toda cuestión de imagen, ¿no? Es otra perspectiva de la mirada territorial, diferente a la que se puede hacer en campo, o sea, caminando o hablando con la gente, pero digamos a veces, de acuerdo al estudio que se está realizando, la mirada en perspectiva desde arriba, por eso digamos, bueno, en este caso fotografía aérea a través de máquinas fotográficas comunes, pero sino también desde las imágenes de satélite, con la cual cada vez estamos trabajando más. La perspectiva de análisis es mucho más amplia, nos permite trabajar con escala y precisamente y con otras particularidades, digamos, que nos permite sobre todo la imagen del satélite, ¿no? Porque la podemos tener en el tiempo, es decir, en un proceso evolutivo, entonces uno puede ver análisis en el tipo de, bueno, cómo ha ido cambiando un espacio geográfico, un territorio a través del tiempo, disponiendo de esas imágenes. Hoy por suerte las imágenes son gratuitas, entonces es más fácil acceder. Claro, la accesibilidad a la imagen, una vez que, bueno, obviamente las grandes empresas no la disponen inmediatamente, claro, porque es su comercio eso, pero en tiempo, digamos, prudencial las podemos tener. Y te pregunto porque, bueno, uno no tiene la oportunidad de ver nuestra provincia, nuestro territorio, nuestra ciudad desde el punto de vista de esta mirada desde lo aéreo. ¿Qué han detectado? En realidad, en el vuelo que nosotros hicimos con el equipo, con uno de los equipos de investigación que tiene el Instituto de Geografía, que es en realidad nosotros le llamamos Grupo Atlas porque ese fue el trabajo inicial, ¿no? El Atlas, conformar el Atlas Geográfico y Satelital de La Pampa. En realidad hicimos un vuelo de relevamiento, o sea, sobre todo un vuelo inicial de observación para ver un poco la expansión de la ciudad, algo que nos preocupa muchísimo. ¿Esto cuándo lo hicieron? Ni bien se produjeron las inundaciones. O sea que es muy reciente. Sí, es muy reciente. Sabíamos que lo teníamos que hacer por estas dos cuestiones. Por un lado, porque nosotros estamos viendo la problemática de la expansión de la ciudad, es decir, hacia dónde se está expandiendo, porque ese es el principal, claro, el estudio que hace otro grupo, claro, que estudia la cuestión del suelo urbano, hacia dónde se está expandiendo la ciudad, qué suelos está ocupando, cómo entra a jugar el mercado del suelo, es decir, poniendo
a disposición del mercado inmobiliario tierras que no son aptas para la ocupación, y el Estado también compra terreno no apto para la ocupación, ¿no? Entonces un poco para ver cuál era la situación frente a una emergencia que era la que estábamos o la que estamos sufriendo, que es la de las inundaciones. Entonces, en realidad la ciudad en gran parte se inunda no por la cantidad de lluvia, sino porque tiene problemas de suelo urbano que no es habitable y además de un problema obviamente de efluentes, de las cuestiones de lo que es los efluentes pluviales. Entonces la mirada en realidad era en principio eso, tener una visión más general y ver, bueno, en los barrios, los barrios ya sabíamos nosotros en terreno qué barrios eran los afectados, pero desde ahí se ve en realidad la magnitud. Por eso es una cuestión de magnitud, digamos, de perspectiva. Te iba a preguntar si esto que ustedes van relevando y que merece la reflexión, el trabajo, me imagino, interdisciplinario que tienen en el grupo de investigación, si eso que ustedes miran es tenido en cuenta por los niveles de decisión. Esa es una pregunta muy buena que nos hacemos y que discutimos muchas veces eso. Mira, desde Geografía o desde la universidad en general, sus equipos de investigación hacen estudios, en Geografía voy a hablar por lo que sé, que están muy vinculados con las problemáticas, en nuestro caso socioterritoriales, que tienen, y la mayoría de esos trabajos tienen como objetivo de que sean insumos, obviamente, para la gestión, es decir, aquellos que tienen el poder de tomar decisiones puedan hacer propios esos trabajos, porque si no también para la universidad es muy complejo que sus investigadores trabajen para sí mismos, ¿no? Que es eso lo que pretendemos erradicar, hacer de la transferencia, la extensión, una forma, pero la verdad, como respuesta, debo decirte que en la mayoría de los casos, y sobre todo, y yo lo he dicho y me hago cargo de lo que digo, ¿no? En el caso de la ciudad, no hemos sido tenidos en cuenta. A ver, capaz que en nuestras publicaciones sí, porque ahí uno no maneja quién accede a la publicación o quién maneja esa publicación, ¿no? Y después se entera que a lo mejor sí están siendo vistas. Cuando hemos ido personalmente o cuando nos hemos ofrecido algún trabajo reciente o asimismo para la demanda, a nosotros nos interesa también mucho la cuestión de ser investigadores para la demanda, no siempre investigar a partir de lo que sale de adentro. La motivación o de lo que nosotros el territorio nos dice que hay que ir a estudiar y vamos. Porque también hay demandas que son concretas, que la universidad tiene que estar atenta, ¿no? Ahora cada vez surgen más esto que se llaman los observatorios socioterritoriales, pero una cosa es el observatorio mirado de adentro de la universidad y otro es compartido, o otro es la demanda, que nosotros podamos investigar también para la demanda, ¿no? Que eso es lo ideal, porque la geografía aplicada es para nosotros lo más interesante. Bueno, y hay áreas críticas en Santa Rosa, todo otro capítulo, ¿no? para trabajar, pero por ejemplo, y es con esto un poco para sintetizar tu visita y poder hablar de este tema, las áreas que se fueron afectadas por esta última inundación, ¿se podía evitar? Sí, se podía evitar, o sea, a ver, se podía evitar. En realidad, a ver, una vez que el hecho está consumado, es decir, el barrio está ubicado en un lugar donde no debe estar ubicado, se podría haber evitado con una planificación, digamos, con no habilitar ni vender suelo que no está habitable, así, luego ya después, no, porque obviamente es cierto que las precipitaciones existieron, que son torrenciales, pero una vez que eso ocurre, en realidad hay que trabajar sobre la emergencia, no hay otra alternativa. Pero una forma es ahora hay que pensar, hay que pensar en lo que se llama la planificación ex post, es decir, luego que el hecho ya está, ahora hay que ver cómo planificamos esos barrios o sea, hacia adelante, miramos hacia adelante con esos barrios que están ubicados
en lugares que no deberían haberse urbanizado en principio. Bueno, Beatriz, te agradecemos mucho un tema que nos toca de cerca porque somos vecinas de esta ciudad y nos afecta. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a todos. Bueno. Continuamos en Ulpan TV. Organizado por el Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Facultad de Ciencias Humanas, se desarrolló el workshop Estados, Regiones y Planificaciones del Desarrollo en la Argentina 1940-1975. Durante la jornada se presentó el libro editado por la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, Desarrollo, Políticas Públicas e Instituciones. La experiencia de La Pampa en una visión de largo plazo, a cargo de investigadores de la ULPA. Es un equipo que se organizó en el 2013 por una convocatoria de la Universidad Nacional de La Pampa que se llamaron Proyectos POIRE. Y ahí los autores de este libro, Federico Martocci, que trabaja las políticas públicas para el agro en La Pampa, Gabriel Gregoire, que trabaja las asociaciones empresariales y su visión del desarrollo, Leonardo Ledesma, que trabaja condiciones de vida en el territorio nacional de La Pampa, Dolores Linares, que trabaja políticas migratorias, migración a La Pampa, sobre todo en las últimas décadas, y finalmente mi trabajo, que es unas políticas de planificación del gobierno desde los años 50 hasta el año 76 y que se acompañan con una cronología y por primera vez publicamos lo que estamos queriendo armar, que es una base de datos de gobernantes, o sea, los elencos gobernantes de La Pampa. La idea de este libro es, por supuesto, investigadores interesados en el pasado de la historia regional, estudiantes de la historia, pero también la idea es que el libro pueda ser leído por una comunidad que está interesada en la problemática del desarrollo en La Pampa, que es una problemática de notable actualidad, ¿no? Y lo que hace es recuperar estos debates en décadas pasadas, pero siempre mirándolos también a la luz de lo que estamos viviendo hoy. Mi línea de investigación tiene que ver con las migraciones recientes en la provincia de La Pampa. Las migraciones internacionales, no las internas. Es un tema de investigación que viene ya desde mi beca postdoctoral en el CONICET y se basa un poco en un aspecto de investigación cualitativo, haciéndole entrevistas a migrantes internacionales para indagar sobre sus trayectorias de vida, sus trayectorias laborales también, ocupacionales, y también sus trayectorias espaciales, es decir, a dónde estuvieron antes incluso de venir a La Pampa. Además, se desarrollaron conferencias a cargo de Hernán González Bollo y Aníbal Jáuregui, quienes presentaron sus proyectos de investigación. La propuesta tanto de Diego Pereira como mía es presentar el cierre de un proyecto de investigación plurianual en el cual estamos escribiendo un libro sobre el Estado argentino, la planificación peronista y sus expertos, ¿no? Que son expertos políticos, gubernamentales. En principio, lo que notamos es que hay muy buenas investigaciones sobre el peronismo, pero sobre la base social peronista. Y es muy incipiente el trabajo sobre el Estado peronista, los burócratas, los cuadros políticos, las etapas, la participación de los militares, la participación de los cuadros ligados a Eva Duarte, y un tema muy poco estudiado es el papel de los economistas gubernamentales como Alfredo Gómez Morales. Trabajo en torno a temas de planificación en general y también respecto del empresariado y su participación en la gestación de las políticas económicas, ¿no? Estoy entre los años 50 y los años 70 aproximadamente. Digamos, he trabajado en el periodo anterior también, pero digamos que me centro sobre todo entre el peronismo y la dictadura militar del 76. Cuando hablamos de planificación, la entendemos como la posibilidad de pensar políticas de largo plazo, ¿no? Es decir,
En general los gobiernos suelen estar atados a cuestiones circunstanciales. Digamos que la planificación se conecta justamente con la perspectiva de pensar en lo que también se llama políticas de Estado, o políticas que resuelvan los problemas estructurales de un país y no las cuestiones que hacen al manejo macroeconómico, hace a las cuestiones de coyuntura, que muchas veces son apremiantes, que digamos el político vive un poco de la coyuntura, no del largo plazo. Por eso un poco creo interesante estas jornadas, porque de alguna manera nos llevan a otro tipo de planificación, que es la planificación sectorial, que es la planificación regional, que apunta a objetivos medianos, digamos así, más realizables, que con una continuidad en los presupuestos. Finalmente, digamos, en el fondo, una planificación significa asignación de partidas presupuestarias que tienen un fin, que están, digamos así, afectadas a un mismo objeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tiene más allá de que la volatilidad es una constante que afecta a todas las áreas, evidentemente resulta mucho más fácil aplicarlo a este tipo de proyectos, digamos así, sectoriales o regionales, ¿no? El Instituto para el Estudio de la Educación, el Lenguaje y la Sociedad de la Facultad de Ciencias Humanas desarrolló las segundas jornadas de didáctica general de la Patagonia. El objetivo de la actividad fue propiciar el intercambio y el debate en torno a la enseñanza de la didáctica en la universidad. Bueno, estamos llevando a cabo las segundas jornadas de didáctica general de la Patagonia. Este nombre obedece a que estas jornadas son la continuidad de otras que realizamos en el año 2015 en la Universidad Nacional del Comahue, donde ahí ofrecieron a la facultad la posibilidad de organizarlas. Bueno, tomamos ese desafío y aquí estamos. Durante estos 2 días estaremos trabajando cuestiones vinculadas a la formación docente y cuáles son los aportes que la didáctica general hace para repensar ese campo. Hemos recibido más de 70 resúmenes que luego se concretaron en unos 65 trabajos admitidos, porque bueno, estas instancias tienen un comité académico que evalúa los trabajos, que los admite, y lo interesante también es que no solo hay trabajos de universidades nacionales, sino también de institutos de formación docente. Porque, bueno, como ustedes saben, la formación docente no solo se da en las universidades, en las facultades de educación o de ciencias de la educación, sino que las distintas jurisdicciones tienen institutos de formación docente donde se forman los docentes para los distintos niveles y modalidades del sistema. A mí me parece que un alumno que elige una carrera de formación docente le preocupa mucho el después, digamos. ¿Qué voy a hacer cuando me reciba? ¿Cómo voy a trabajar? Y a veces nosotros decimos que es incierto saber cómo van a estar las instituciones educativas en 4 años, en 5 años, digamos lo que dura una carrera universitaria. Pero me parece que las inquietudes son cómo dar respuesta al derecho de la educación. Ellos están, por lo menos los estudiantes que cursan conmigo, están muy preocupados por el nivel de deserción o de abandono que aún tenemos en la escuela secundaria, aún siendo obligatoria. Y bueno, esas son las preocupaciones, como también hacia adentro de esta institución nos preocupa los estudiantes que van quedando en el camino, porque muchos eligen la formación docente, pero también es fuerte el desgranamiento que tenemos, o sea que me parece que los temas que van saliendo tienen que ver con la preocupación por la propia formación, pero también después con el futuro desempeño laboral. Investigadoras de universidades de la Patagonia expusieron sobre la importancia de la enseñanza de la didáctica como una herramienta para dar respuesta a los distintos momentos históricos y la necesidad de vincular la teoría con la práctica para construir saberes didácticos situados. Hace 2 años atrás, 2015, armamos las primeras jornadas patagónicas. En esas jornadas nosotros invitamos
particularmente a la Facultad de Humanas de La Pampa. Fue Liliana formó parte del comité académico y ahí, digamos, suscribimos el compromiso de que se volvían a hacer a 2 años en otro ámbito que no fuera la Universidad del Comahue. Así que desde ese lugar nació esta idea de encontrarnos de nuevo 2 años después. A ver, esta mirada sobre la situación de cómo la sociedad nos ve funciona en espejo sobre la elección de la propia profesión. Entonces, una profesión que primero tengo que ir a la universidad para ser maestro, como si solo a la universidad se fuera para ser ingeniero, abogado, médico, y se puede buscar otros lugares para formarse. Primera cuestión. Segunda cuestión, bueno, a ver, vos me tenés, en el campo mío, que es el campo de la enseñanza, vos me tenés que decir qué técnica tengo que utilizar para poder enseñar y cómo planifico, punto. Como si eso te resolviera la enseñanza. Entonces, cuando vos empezás a dar vuelta a todo esto, primero, mostrarles que ellos fueron sujetos y objetos de la enseñanza desde los 4 años en adelante, ¿no? Desde salita de 4 en adelante. Y que han vivido la enseñanza. Entonces, recuperar su propia historia para mirar cuáles fueron las prácticas. Y esas prácticas, qué les aportaron y qué no les aportaron. A partir de eso, empezar a buscar cuál es la práctica que ellos quieren como alternativa y a construir desde ese lugar. No desde pararme y dar teoría, porque si me paro y doy teoría, el pibe te lo dice de memoria a los 3 minutos y termina al final y se olvidó de lo que dijo. No hubo comprensión. Si yo parto de las representaciones que ellos mismos tienen acerca de lo que significa ser docente, puedo ir buscando otros lugares. Yo soy una persona que necesita que lo que yo hago tenga una mirada sobre que pueda transformar el medio en que estoy, ¿no? Entonces, me parece que el pensar en darle herramientas a los futuros docentes para que ellos puedan volver a mirar su propio hacer es fundamental. Desde mis marcos teóricos, por eso yo hablaba mucho de los saberes. Yo pienso que el sujeto se va construyendo en esos saberes y que son saberes situados, ¿no? Que son saberes que tienen que ver con ese saber didáctico que se entreteje, ese saber didáctico que se entreteje con las experiencias, la biografía y el aquí y ahora de un contexto, y que lo hace singular y único para esa persona. Es decir, podemos encontrar regularidades, todos hablamos de comunicación, todos hablamos de enseñanza, pero la enseñanza va a tomar un rasgo específico en esa situación y en ese sujeto. Yo te contesto que trabajo en las carreras de grado, también trabajo en formación docente universitaria como asesora pedagógica de la universidad y tenemos un programa de formación docente universitaria donde el docente viene muy angustiado en el universitario por los fracasos, ¿no? O sea, ¿qué hacer frente al fracaso del estudiante? Y es desde esa preocupación donde empezamos a trabajar con estas herramientas, a las que le añadimos en ese espacio la escritura, ¿no? La importancia de ellos, en vez de ir a observar clases, lo que le pedimos es que hagan registros de situaciones personales y a partir de ahí retrabajarlas desde cuestiones teóricas.